¿Qué sería de un buen protagonista si no tenemos un buen rival? Y en esta ocasión tenemos a Seto Kaiba. En el episodio 15 de la temporada 0, Risa Kageyama y sus hermanas protagonizan uno de los momentos villanescos más memorables de la serie. Logran robar el rompecabezas milenario, dejando a Yugi completamente indefenso y sin la ayuda de Yami. Con esa ventaja, las hermanas logran acorralarlo en un duelo que parecía decidido, hasta que Seto Kaiba entra en escena. Fiel a su estilo arrogante, invoca a su dragón blanco de ojos azules. Pero las hermanas no se achican ni en pedo. Responden con Gorgon, un monstruo tan fuerte como el dragón y aún más peligroso gracias al refuerzo del terreno. Y lo que sigue, invoca un segundo dragón, combinando su poder con el de Yugi para finalmente destruir a Gorgon y sellar la victoria. Tan olvidado como brillante, donde rivales terminan formando una alianza momentánea para superar un enemigo en común. Kaiba desarmando a alguien con un arma de fuego, valga la redundancia. Con cartas. Sí, así como escuchaste. ¿Se acuerdan de aquella escena en el reino de los duelistas donde hace atascar la pistola de Sarugatari con una carta poniéndola entre el martillo y la aguja percutora? Lo derriba y lo obliga a escoltarlo hasta el castillo de Pegasus. Seguramente no, porque en el doblaje eso no estaba. Y si lo llegaron a ver en su versión original, pues bien, eso no es nada comparado con la versión del manga en la que se inspiró. En el manga, Kaiba va rumbo al reino de los duelistas en helicóptero cuando nota algo extraño. El piloto, que labura en secreto para Pegasus, no se dirige al destino sino que está dando vueltas en círculo. En ese momento su guardaespaldas, que también trabajaba para Pegasus, saca un revólver y Kaiba reacciona al instante. No solo evita que dispare con una precisión casi imposible, sino que le arrebata el arma y, en un giro completamente fuera de serie, los obliga a él y al piloto a saltar del helicóptero al mar. Tranqui, Kaiba sabe pilotar. Por supuesto que sabe. Evitar que un arma de fuego disparara con una simple carta fue un momento decisivo, no solo porque se veía increíble, sino que demostraba que Kaiba realmente había aprendido de Yugi después de aquella derrota. Y los 6 meses que pasó en coma por el Mind Crush. Fue un regreso espectacular. Aunque en el caso de Duel Monsters, justamente después de aquel Mind Crush, se tuvo que reconstruir a sí mismo. El punto es que en ambos casos fue un regreso espectacular. Kaiba estaba más badass que nunca, mostrando que por fin entendía lo que era el corazón de las cartas. Esto resultaba especialmente interesante si se tiene en cuenta que antes sus apariciones giraban en torno al desprecio por ese mismo ideal. En lugar del típico villano movido por el odio y la arrogancia, acá veíamos a alguien que había absorbido parte del respeto de Yugi hacia sus monstruos. Y, como guinda de la torta, tras toda esa escena de acción, se queja con total naturalidad de haber arruinado una carta rara y en perfecto estado, como si nada. Esta escena fue tan memorable que el monstruo involucrado terminó recibiendo una versión evolucionada inspirada por completo en ella. Diosa de la dulce venganza. Suena épico, ¿verdad? Lo curioso es que en la práctica no es una carta especialmente útil. Es una de esas situacionales que casi nunca podés jugar con éxito, sobre todo a día de hoy. Su efecto solo puede activarse si no controlas ninguna carta y es lo único que tenés en la mano, exactamente como Kaiba en esa escena, completamente desarmado, con Gyakuten no Megami escondida en la palma. Aunque esta carta no sea precisamente poderosa, su existencia es una muestra perfecta de cómo el juego de cartas adora rendir homenaje a los momentos más icónicos de Duel Monsters.
Después de llegar, recuperar su mazo y dirigirse directamente al castillo de Pegasus para exigir una visita, se topa con un guardia sorprendentemente cortés. El tipo le asegura con toda la calma del mundo que Pegasus lo recibirá más tarde y que mientras tanto hay una pieza preparada para él en el anexo, siempre y cuando tenga la amabilidad de dejarse escoltar por los guardias armados. Y claro, cuando volvemos a ver a Kaiba, la escena es completamente otra. El guardia está tirado en el suelo, con la cabeza metida en el maletín, mientras Kaiba sostiene su arma y lo amenaza con romperle el cuello si no obedece. Kaiba acá no lo para nadie, ¿eh? Luego se nos muestra cómo llegó a ese punto. Apenas el guardia terminó de ofrecerle su habitación, le soltó un golpe seco con el maletín, le sacó el arma y con una mirada bastó para intimidar a Sarwatari, que prefirió apartarse en vez de enfrentarlo. Después, para rematar esta humillación, obligó al mismo guardia a cargar su equipaje y lo tomó como rehén personal. Ah, se me olvidaba una que pasaba antes. La escena en la que Kaiba se ve acorralado antes de tirarse por la ventana, en el mismo arco. En lugar de simplemente escapar, desvía una bala con su maletín, como si fuera lo más normal del mundo. Es uno de esos momentos que condensan perfectamente lo audaz que es, no hay duda. Es un tipo duro, bastante. La invocación del máximo dragón de ojos azules en el segundo duelo contra Yugi es uno de esos momentos que me encantaron. Desde el inicio Kaiba juega de una forma extraña. Tiene un dragón blanco en la mano, pero no lo invoca. Todos lo notan, claro, pero nadie entiende el porqué. Lo que no saben es que Kaiba está preparando algo mucho más grande. Después de inutilizar el mazo de Yugi con el virus aplastacartas y robar la siguiente carta, revela su verdadero plan: fusionar a sus 3 dragones blancos en un solo monstruo imparable. No hace falta decir que Yugi estaba en serios problemas. En aquellos días, un monstruo con 3000 puntos de ataque era prácticamente insuperable. Tanto en 1999, un año antes de que se estrenara Duel Monsters, cuando Konami decidió intentar y ver si lograba lo que Bandai no pudo, como en el 2002, cuando llegó a Occidente, quedando patente ya el éxito consolidado, al menos en el este asiático. Pero hay que aclarar de todas maneras, en Japón, allá por 1999, no existía todavía la invocación por tributo. Y en 2002, con el primer booster pack de la historia del TCG, que era Leyenda del Dragón Blanco de Ojos Azules, ya existía la mecánica de tributo, pero el riesgo era enorme. Sacrificar 2 monstruos para traer a uno de 3000 de ataque sonaba bastante bien, tanto como no invocar al mago oscuro y en su lugar, con un monstruo menos que tributar, invocás a cráneo convocado, o convoca al cráneo como se decía en ese entonces. De la misma manera que llegaba al campo, te lo podían destruir con un agujero oscuro, con un Raigeki, con un agujero trampa, y si no te lo destruían, te activaban espadas de la luz reveladora. Obviando todo esto, si con 3000 de ataque era prácticamente insuperable, el dragón definitivo tenía 4500. Y luego está este momento: Kaiba dispuesto a arrojarse desde el castillo si perdía otra vez el duelo. Todo, absolutamente todo, por salvar a su hermano. La desesperación pura, un manotazo de ahogado. Ese duelo dejó a Yugi dudando del faraón y de hasta qué punto puede confiar en él. Su duelo contra Pegasus, con el destino de su hermano en juego. A pesar de enfrentarse a un oponente con una clara ventaja, ya sea un mazo ridículamente roto y además la habilidad de leerle la mente, no se rinde ni en pedo. Incluso logra destruir al Dragón Toon de ojos azules. Desde su perspectiva sería una perversión de su carta insignia. Vale la pena recordar que cuando Yamiyugi se enfrentó a Pegasus, el duelo fue casi una humillación. Le estaba dando una paliza sin recibir ni un solo punto de daño hasta que Yugi recurre a su estrategia del intercambio mental. Kaiba, en cambio, logra hacerle daño a Pegasus sin haber tenido nunca un duelo previo contra él y sin recurrir a magia o trucos sobrenaturales.
Durante el duelo entre un Yonouchi controlado por Marik Ishtar y Yugi, Kaiba vuelve a demostrar que no necesita un campo de duelo para imponer respeto. En un instante lanza una carta directamente al operador de la grúa, la cual, en la versión original, se clava en su mano. Luego, sin dudar un segundo, Kaiba le da una patada mientras está en el suelo y aprovecha para alcanzar el interruptor que controla la grúa. La carta se le queda incrustada en la mano hasta que la recupera. La versión del manga de esta escena necesita un poco de contexto. En lugar de Anzu, es Mokuba quien está siendo retenido como rehén por dos matones bajo el control mental de Marik, cuya única misión es impedir que Kaiba interfiera en el duelo. Seto observa la situación con una calma tensa, sabe que solo tiene una oportunidad. Entonces saca una carta de su mazo y por un instante desea que sea cualquier carta común, algo que pueda usar sin dudar. Pero por supuesto ocurre otra cosa, la carta que saca es un dragón blanco de ojos azules. Y aún así, sin titubear, lanza la carta con tal fuerza que se clava en la mano del matón que sujeta a Mokuba, obligándolo a soltarla. En cuestión de segundos, golpea a ambos secuaces y los lanza al mar. Lo mejor de todo es su expresión después del ataque, esa mirada fija cargada de ira contenida, y su comentario, seco y directo, sobre haber lanzado la carta, es lo que termina de venderlo como uno de los momentos más asombrosos de Kaiba en todo el manga. La primera vez que invoca a Obelisco el Atormentador es sencillamente de las mejores de toda la serie. Ver a Kaiba invocar a un dios egipcio y que éste destruya al dragón definitivo de ojos azules de una sola trompada es puro espectáculo. La invocación en sí, el ataque, el robot de duelo sobrecargándose y explotando por el exceso de energía, de 10 más IVA. Y curiosamente la versión que más brilla acá es la de 4Kids, esa que fue tan criticada por la censura estúpida. Pero acá se lucieron. Cuando se esforzaban podían hacer un trabajo realmente bueno. En comparación, la versión original resulta sorprendentemente mucho menos impactante. La invocación de su as durante el duelo tag contra las máscaras de luz y oscuridad, Lumi y Umbra en el doblaje o los duelistas del sello divino en el manga. Otro momento destacado. Los oponentes habían jugado máscara de restricción, lo que impedía a Kaiba sacrificar monstruos para invocar a su dragón insignia. Mientras tanto, Yami-Yugi tenía destrucción de la carta en la mano, pero dudaba si usarla. Entonces Kaiba, con su característico tono de superioridad apenas disimulado, lanza una indirecta perfectamente calculada. まあ手札に上級モンスターしかないなら仕方がない。生贄なしでは召喚できぬカードなど邪魔なだけ。墓地にでも葬るか。El mensaje es claro. El otro capta la insinuación para que más adelante active destrucción de la carta. Eso le da a Kaiba justo la oportunidad que necesitaba. Ya había colocado un Renace el Monstruo boca abajo, fuera del alcance de la máscara de restricción, y lo usa para traer desde el cementerio a su Blue Eyes White Dragon, tan ingenioso como arrogante, por decirlo menos. Su último turno contra Ishizu, que cambia el futuro, ya sea en el doblaje o en el original. En lo que iba de Ciudad Batallas, Kaiba había estado arrasando con todos sus oponentes gracias al poder de Obelisco, usándolo a gusto y piacere. Para él era el monstruo definitivo, y algo de sentido tenía. Era un dios egipcio, la prueba de que su dominio estaba por encima de cualquiera. Pero entonces llega ese momento de claridad cuando Yami Marik activa el cetro milenario y le da a Kaiba una visión de su anterior encarnación, teniendo a Kisara en sus brazos frente a la losa de piedra del dragón blanco de ojos azules. Esto le hace recordar que su verdadero poder no viene de un dios egipcio, sino de su vínculo con el dragón blanco de ojos azules. En cierto modo, una vez más, aunque sin decirlo, reconoce el valor del corazón de las cartas a su manera. Aunque bueno, hubiera estado genial que en su momento Takahashi explorara más a fondo la relación entre el sacerdote Seto y
Kisara, incluyendo la rebelión contra el faraón para vengar la muerte de la misma. Lo cual esto explicaría todavía más la obsesión que Kaiba tiene por el dragón blanco de ojos azules. Pero bueno, solo tenía 6 meses para terminar el manga. Durante su duelo contra Daimon en el mundo virtual, Kaiba se encuentra frente a una situación casi imposible. El cañón satélite de su oponente solo puede ser destruido por un monstruo de nivel 8 o más. Y Leichter, el nombre que le dieron en el doblaje, está convencido de que Zeto no tiene forma de invocar uno en ese turno. Pero Kaiba activa la habilidad especial del Señor D, su carta maestra durante este arco, y paga 500 LP para invocar especialmente al dragón blanco de ojos azules directamente desde la mano. En un instante, la supuesta ventaja que tenía se desmorona. Y bueno, hasta acá la parte 1 de Zeto Kaiba. Y no se olviden de visitar la página de Jesse P. Goldenwing, que ya va por el 2001 aproximadamente. Como siempre, recuerden darle me gusta, suscribirse, clic a la campanita y comenten qué les pareció. Desde ya, gracias por su confianza y disposición al ver este video. ¡Saludos!